Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Las escuelas autónomas o charter ofrecen una innovación educativa y también alternativa dentro de los distritos escolares. Pero ¿qué pasa cuando estas escuelas se alejan de un distrito escolar y quieren hacer en otro distrito escolar? Para eso tenemos hoy con nosotros a Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina del Auditor Estatal, que tuvo un informe específico sobre esta situación que está sucediendo en California. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Comencemos, antes de hablar del informe, un poco más sobre estas, una pregunta básica para nuestra audiencia. ¿Qué son estas escuelas autónomas o como se conoce en inglés, los charter schools? Que en español también se podría decir escuelas charter. Okay. Estas escuelas son escuelas que funcionan independiente de los distritos, pero son escuelas públicas, y cuando la legislatura creó estas escuelas era para poder usar como diferentes métodos de enseñanza, como algo más creativo o también tal vez apoyar como estudiantes, menos estudiantes en una clase, pero sí funcionan más o menos independiente del distrito, pero de todos modos son gratis para los estudiantes que pertenecen en esa área. Todavía usan sus impuestos, no son lo mismo que escuelas privadas. ¿Cuáles son las responsabilidades de la asociación o de la persona que autoriza estas escuelas alternativas? Bueno, para tener una escuela alternativa, el proceso tiene que seguir, mira, es como un proceso que incluye los maestros, profesores, maestros, los padres que viven en un área, y también puede ser otros miembros de la comunidad que quieran una escuela allí, estas autónomas. Y lo que tienen que hacer es que tienen que tener una petición, y es como una solicitud. En la solicitud tienen que tener un cierto número de firmas de los padres que viven en la comunidad o de gente profesional en la comunidad, y también tienen que tener información sobre la escuela, cómo va a funcionar, como la estructura de gobernanza, también metas de los estudiantes, cuándo les van a ser los resultados que quieren ver de los estudiantes que van a asistir en las escuelas. También tienen que tener muchas informaciones de cómo va a funcionar como fiscalmente la escuela y tener proyecciones y todo eso. Así que necesitan tener mucha información para comenzar este proceso. De la población en sí. Exactamente. Y luego tienen que someter la solicitud o la petición a una agencia que los va a autorizar, y necesitan tener, esta agencia tiene que tener como 30 días para revisar. Luego cuando ellos lo revisen y lo aprueben, luego lo tienen que someter a la junta de escolar como del condado o también del estado, y ellos tienen 60 días para revisar todo y para aprobar esa petición. Entonces tienen que ser un plan y proviene más que todo de la comunidad cuando sucede. En cuanto a los límites geográficos de una escuela, ¿está permitido que estas escuelas autónomas operen fuera de la región geográfica donde están? Más bien, casi siempre cuando empiezan estas escuelas tienen que pedir permiso de los distritos, que más bien es casi siempre un distrito escolar, y casi siempre es el distrito escolar donde va a funcionar esta escuela. Pero ya que tengan ese permiso y están funcionando en ese distrito, también pueden pedirle a ese mismo distrito si pueden abrir otra escuela. Y no, la ley permite, como tiene excepciones, que casi siempre tiene que estar por ese distrito, pero también tiene excepciones para cuando puede funcionar en otros lugares. Y la ley está no está tan clara en eso, y a veces lo que hemos visto es que hay muchas escuelas que funcionan afuera de esos distritos. Y te estás refiriendo específicamente a la ley estatal. Esta ley, ¿por qué limitan dónde se pueden ubicar este tipo de escuelas autónomas? Pues casi siempre lo limitan porque para tener el apoyo de la comunidad donde funcionan esas escuelas, tienen que pertenecer más o menos en ese lugar. Y además, cuando van a empezar o quieren abrir una escuela en esa área, se necesita el apoyo de la comunidad. Y así también la comunidad que está allí puede revisar que la escuela está funcionando bien, puede también tener voz en cómo va a funcionar esa escuela, porque tal vez sus hijos estén ahí en esa escuela. Y por eso limitan más o menos
o quieren que esas escuelas deben de nomás funcionar en esos lugares locales. Porque ellos fueron los que hicieron la tarea de organizar Sí, los proyectos ajá. en sí, me imagino yo. Y estas escuelas autónomas habías comentado un poco que necesitan tener proyectos de cómo van a ser fiscales, presupuestos, mostrar. ¿Cómo se financian estas escuelas autónomas? Bueno, más o menos igual como las escuelas públicas que tenemos. Así que tienen como fondos que vienen como del Estado, también tienen fondos que vienen del local, de la región local, y también por una cuenta de educación, que es como una protección que la legislatura estableció hace años para estar seguros que las escuelas tuvieran bastante dinero. Pero la mayor parte del dinero viene del Estado. Y lo que viene del local más viene de los impuestos de propiedad. Así que se fundan más o menos igual como una escuela pública. Y no deben de cobrar tampoco, si un estudiante quiere asistir ahí, no les puede cobrar para que Tengan un cupo. Sí, que tengan un espacio en ese lugar. Un espacio en el lugar. ¿Qué me puedes comentar un poco más sobre? Se cree que algunos de estos distritos escolares quieren tener estas escuelas autónomas porque pueden ser como una forma de tener más dinero. ¿Qué salió el informe sobre eso? Sí hay como estas escuelas, bueno, les dan dinero a las escuelas como del Estado. Lo que viene del Estado casi siempre les dan dinero, pero ese dinero que les dan depende en cuántos estudiantes están en esa escuela. Así que si quieren subir todo el dinero que les está dando el Estado, entonces tienen que subir el número de los estudiantes que están atendiendo en esas escuelas. Además, también también pueden cobrar como el distrito escolar donde pertenece las escuelas o el que autorizó la escuela, también les puede cobrar tantito dinero para lo que ellos gastan en supervisar el programa. El programa. Perfecto. A continuación vamos a ver qué pasa con estas escuelas autónomas cuando operan fuera de un distrito. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California su último informe sobre las escuelas autónomas. Continuemos discutiendo un poco más qué pasa con estas escuelas autónomas que van a distritos externos de donde están geográficamente ubicadas. Muchos dicen que esto es una forma de dinero fácil para los distritos escolares y por eso quieren aprovechar y aprobar estas escuelas. ¿Qué encontró en el informe que ustedes hicieron específicamente en este tema? Bueno, lo que nosotros hicimos es que fuimos a 3 distritos para ver las escuelas autónomas que tenían y además para ver lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, lo que están diciendo del dinero fácil, el dinero que les da el Estado está a base de cuántos estudiantes están en esa escuela. Así que, como por ejemplo, te voy a decir, en uno de los distritos que fuimos, en una de las escuelas autónomas, que además de tener escuelas en ese distrito, también tenía escuelas en otros distritos. Por ejemplo, uno que fuimos a ver está ubicado en Tracy, pero tenía escuelas también en Stockton, así que está fuera del distrito. Y también es el caso de otros que fuimos en New Jerusalem, es el distrito escolar que es cerca de Los Ángeles, pero tenía muchas escuelas también en Los Ángeles, en el distrito de Los Ángeles, no nomás en New Jerusalem. Y también en otra que fuimos a ver. Y por ejemplo, en una como la que está colocado en Tracy, esta tenía 3 escuelas en el distrito que autorizó tener las escuelas. Y esto fue porque revisamos todo el periodo como de 5 años. Tenía 3 escuelas en el distrito, pero tenía 10 escuelas fuera del distrito. Y tenía estudiantes, el número de estudiantes que tenía fue, cuando empezamos a ver, que fue 2010-11, eran casi 700 personas, pero en 2015-16 tenían ya más de 5,000 personas, estudiantes. Y eso que el censo, como para el año de 2010, el censo calculaba que habían más o menos 300 personas, bueno, de esa que edad. Calificaban en esa edad. Exactamente, para el distrito. Así que no nomás dobló, ni fue el triple, fue mucho más de lo que tenían. Lo mismo digo de New Jerusalem, que tenía más casi del triple de estudiantes fuera del distrito que estaban ya incluidos en ese distrito. Así que estaba el distrito
estaba ganando más dinero o estaba recibiendo más dinero del Estado porque tenía ambas personas de otros distritos. Y se supone que ya sea el distrito escolar o la escuela autónoma tienen que informar ese otro distrito sobre ya la existencia o de que quieren afiliarse ahí. Sí. Es cierto, ¿verdad? ¿O qué fue lo que encontró el informe en ese sentido? Sí, es cierto. Si una escuela quiere abrir otra escuela fuera del distrito, se supone que ese distrito le tiene que informar al otro distrito antes de que el otro distrito apruebe que tengan otra escuela en otro lugar. Pero no dice cuánto tiempo necesitan para saber que va a haber una... No hay parámetros específicos. Sí, no hay parámetros. Y tampoco, pero sí tienen que tener como una junta pública. Pero, por ejemplo, en el caso del distrito que les estaba platicando, que está cerca en Tracy, ellos iban a colocar una escuela en Stockton. Y les avisaron, pero les avisaron casi media hora antes de que tuvieron la junta. Así que no tuvieron tiempo bueno, se supone media hora, no iban a tener tiempo en analizar o ni siquiera ver si alguien podía asistir la junta pública. Así que sí, estaban con la ley, sí. Le avisaron, pero no les dieron mucho tiempo. Bueno, y digamos, ¿qué pasa con el distrito escolar que se consideraría anfitrión para poder tratar de pelear o apelar esa decisión, bueno, si se hace? Sí se puede hacer, pero lo que pasa es que pueden apelar y mira, si les hubieran dado pero es más difícil, ya cuando aprueban algo, es más difícil pelear o decir que no deben de tener esa escuela aquí, porque, por ejemplo, esa escuela que les estaba diciendo de Stockton, esa escuela había hecho una petición en Stockton y Stockton lo había negado la petición porque no tenía bastante información financiera y lo mismo pasó en unas de las escuelas de New Jerusalem que fueron a hacer unas escuelas en otro lugar igualmente. Esas escuelas habían negado la aplicación porque no tenía bastante información. Así que ellos lo aceptaron y estos distritos, los dicen host district, así como dijiste, ellos pueden apelar la decisión, pero dura más tiempo, otros 60 días y a veces ellos tienen más tiempo para enseñar y mostrar más información, pero ellos no son parte de la decisión. De la decisión. Ajá. Y voy a citar el informe en cuanto a esto que dijeron, que el Estado no puede determinar cuántas ubicaciones de escuelas autónomas fuera de un distrito existen. ¿Cómo puede ser eso que no sabemos bien qué es lo que está pasando? ¿Qué encontró el informe? Es que lo que pasa es que la ley no requiere que estas escuelas tienen que someter información cada año. Así que el Departamento de Educación tiene información sobre casi 1,200 tantas escuelas así. Pero las escuelas no tienen que decir que tienen un local en este lugar o que tienen oficinas en otro lugar. No dice que no detalla lo que tienen que poner sobre los sitios que tienen. Y unas de las escuelas tienen como centros, resource centers. De recursos. De recursos. Entonces ahí también puede estar, tal vez pueden nombrar una escuela así, un centro de recursos, pero no tienen que entregar esa información. ¿Qué quiere la auditora que pase a nivel legal en cuanto a la ley? Bueno, no está claro en esa parte y el Departamento de Educación sí tiene que tener información anual sobre sobre las escuelas y reporta todo, publica todo en su website, pero no tiene toda la información sobre los charter schools, esas escuelas. Y lo que nosotros descubrimos es que hay por lo menos 165 escuelas, casi más del 10%, que tienen escuelas fuera del distrito. Muy interesante. A continuación vamos a discutir qué tanto se pueden beneficiar estas escuelas de una supervisión financiera más detallada. Este es el informe Mari. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández sobre el informe de la Oficina de la Auditora Estatal que encontró sobre las escuelas autónomas o charter school, como se dice en inglés. Hablemos un poco más sobre la supervisión financiera que se debe proporcionar y que le gustaría ver a la auditora según su informe. ¿Qué tipo de supervisión financiera se supone que un distrito escolar debe proveer con respecto a una escuela autónoma en el momento? Bueno, se debe, el distrito escolar que aprueba o que es el authorizing agency, el que autoriza
que funcione esta escuela, debe de estar supervisando las escuelas por las finanzas también académicamente, pero por finanzas la ley requiere que deben de visitarlos por lo menos anualmente, que debe de revisar la información como Todos del los presupuesto, libros, los reportes cada 3 meses, tienen que entregar reportes financieros y también permite que una de las personas del distrito que puede estar como ser un miembro de la junta para esta escuela, para que también pueda escuchar lo que está pasando y tener algo de voz en decisiones. Bueno, y el informe que encontró, ¿qué es lo que está pasando en realidad ahorita? Bueno, lo que encontramos es que de los 3 distritos que revisamos, 2 estuvieron en bancarrota en 2015 y 2016. Y lo que vimos es cuando visitamos estos lugares, vimos que no estaban, que en uno de los distritos, de 2 de los 3 distritos, el distrito escolar no tenía ni un miembro que estaba a cargo de como en la junta para las escuelas. En una de las escuelas, en uno de los distritos sí tenían un miembro ahí, pero no estaba revisando todo, no estaban pidiendo cierta información. Entonces lo que vimos es que es muy diferente la supervisión que dar para las finanzas en los 3 distritos, porque la ley no se aclara en lo que tienen que hacer, exactamente lo que deben de hacer. Entonces cada uno emplea diferentes tácticas. Y estabas mencionando que algunas de esas escuelas se habían declarado en bancarrota. ¿Cómo podrían haberse evitado este tipo de situaciones? Porque si están en bancarrota, dan de cerrar. Sí, en uno de los distritos es el número de personas, estudiantes que estaban atendiendo esa escuela bajó, digo, muy rápido, como en 2013 hasta el 2015 casi más del doble bajó, digo, bajó muy rápido y bajó, y como dije antes, los fondos que recibe por el Estado dependen en cuántos estudiantes están en ese distrito. Y en otro distrito, ellos declararon bancarrota porque tenían mucha deuda. Y lo que puede estar pasando para que se eviten estos problemas, o por lo menos para que los distritos sepan lo que está pasando, porque lo que pasa cuando se cierra una escuela es que los estudiantes que estaban ahí en esa escuela ahora tienen que ir a algún lado. Sí, tienen que buscar un lugar. Pero lo que deben de estar haciendo es dar más información sobre los procesos que deben de tener, las finanzas que deben de tener. Un miembro del distrito debe de estar también yendo a todas las juntas, revisando todos los reportes que están dando y además pidiendo información sobre lo que están reportando. Porque, por ejemplo, en uno de los distritos donde un miembro del distrito sí estaba en la junta de esa escuela, estaban entregando reportes, pero nadie estaba cuestionando ninguna de la información. Así que en un reporte, vamos a decir que en marzo publicaron un reporte que decía, tienen más de $50,000 como en reserva. Y luego 3 meses después, de repente tenían 400,000 y luego 3 meses después ya estaban en déficit. Así que estaban subiendo y bajando todas estas reservas como cada 3 meses. Entonces, inmediatamente se tiene que preguntar qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y pedir más información y más documentación sobre eso. Y nos has comentado varias veces que alguna persona debería estar en estas juntas. Van a tener estos distritos escolares que apelar a su calidad que tienen y su autoridad que tienen de la ley para tener un miembro en estas juntas de las escuelas autónomas, ¿o qué deben hacer? Sí, tienen, está en la ley que pueden tener un miembro ahí. Y lo que pasa es que no todos los distritos eligen hacer eso. También tienen que revisar anualmente, por lo menos anualmente, preguntar por la auditoría, asegurarse que tiene una empresa los está revisando, que es de buena calidad. Y lo que vimos es que es muy diferente de un distrito a otro lo que están haciendo para revisar las finanzas y para estar haciendo esas preguntas que deben estar haciendo de que les entreguen la información sobre, por ejemplo, en la escuela donde les bajó el número de estudiantes. En
en un reporte decían que tenían 900 estudiantes, pero no era cierto, nomás tenían 300 estudiantes. Entonces, es no nomás pedir la información, compararla y analizarla, pedir documentación para que demuestre que esto sí son la información correcta. Y como en todos los informes de la auditora, dependiendo del tema, ella siempre da recomendaciones. Su oficina siempre analiza los problemas que hay, pero da recomendaciones específicas. ¿Qué le gustaría ver a la legislatura que hiciera en cuanto a esos problemas? A la legislatura, pues hay que aclarar en varios lugares lo que quiere la legislatura. Por ejemplo, por las escuelas que están, bueno, los distritos que están aprobando escuelas en otros distritos. La legislatura debe de aclarar cuál es la excepción y cuándo se permite que deben de tener, que pueden autorizar una escuela en otro distrito. Y además deben de exigir que tengan 30 días para que le notifiquen a los distritos 30 días antes de que van a publicar una junta para decidir eso, para que así esos distritos pueden dar su opinión, puede pedir más información. Y además, en cuestiones de finanzas, deben de requerir que la persona del distrito participe en estas juntas. Eso es todo en cuestión financiera, pero al regresar vamos a discutir más sobre cuáles son las opciones y lo que mejor necesitan en cuanto a supervisión académica también. Este es el Informe Mari, ya regresamos. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora, el último informe sobre las escuelas autónomas. Y discutimos un poco de qué pueden hacer mejor en cuanto a su situación financiera, qué podemos ahora hacer para mejorarlos en cuanto a académicamente. Se supone que los distritos escolares tienen que tener una supervisión académica porque hace parte del plan que tienen que dar para que, para que se apruebe en un primer instancia. ¿Eso está sucediendo en las escuelas académicas ahorita en este momento? Bueno, no siempre. En los 3 distritos que vimos sí tenían diferentes prácticas exactamente. Y como dijiste antes, en los planes o la solicitud tienen que tener un plan de las metas o de los resultados que quieren de los estudiantes. Pero la ley no dicta en cómo deben de medir esos resultados. Más bien los distritos o las escuelas, cuando están haciendo la petición de tener la escuela, ellos tienen que decir cómo van a medir estos resultados. Pero los distritos tienen, o la agencia que autoriza esa escuela tiene una responsabilidad de revisar lo que está pasando académicamente. Se supone que los estudiantes que van a esas escuelas tienen que tener las calificaciones mejores que los estudiantes en todas las escuelas públicas, porque ese fue el plan que deben de tener. Es una educación alternativa y mejor. Sí, exactamente, algo nuevo, creativo. Pero lo que vimos es que cuando revisamos a los 3 distritos, los distritos no tenían procesos ni no habían definido cómo iban a evaluar lo que están haciendo estas escuelas. Y además tienen que revisar, que tienen que ir cada año a las escuelas y no siempre lo están haciendo. Entonces no se vio que había mucha coherencia en el monitoreo académico en realidad, ¿verdad? Exactamente. En actualidad lo que está pasando como en todos los distritos, las escuelas que vimos, las calificaciones en varias cosas están más bajas que lo que tenían, que lo que habían puesto en su plan, lo que querían ver de resultados de los estudiantes estaban más bajos. Estaban más bajos como de lenguaje y también como de matemáticas. Y lo que estaba pasando es que en unos casos podían demostrar que los distritos habían ido, que habían visitado la escuela, pero no podíamos ver cómo analizaron los resultados o qué hicieron con los resultados. Así que no podían comprobar que estaban revisando, que tenían un plan para que se mejoraran estos resultados, porque como dije, en todos los distritos que fuimos, las calificaciones estaban más bajas
que en las escuelas públicas. Entonces, como vimos con la supervisión financiera, en cuanto a la supervisión académica, no recibían en realidad retroalimentación en los informes que proveían. Eso es lo que sucedió y prohibió el informe, ¿verdad? Sí, es lo que vimos y también, mira, también, digo, todos los distritos decían que no tenían diferencias en los procesos que tenían si una escuela estaba en su distrito o una escuela estaba fuera de su distrito. Pero como en uno de los casos que vimos nosotros, ellos habían ido a todas las escuelas que estaban en su distrito cada año, todos los años que estábamos revisando, pero no habían ido a todas las escuelas fuera del distrito. Así que sí hay diferencia también en cómo están tratando esas escuelas que no están en su distrito. Así que además de que los distritos no están vigilando bien lo que es académico, tampoco la comunidad puede tener una voz porque la agencia que lo autorizó está en otro distrito y también esa escuela está reportando a otra agencia, no en su distrito. Así que ellos no tienen voz en decir qué va a pasar con la escuela, qué están haciendo y cuestionar todo lo de los académicos. Y como sabemos, esto está sucediendo a pesar que la ley exige que todas las escuelas, incluso las autónomas, hagan esos reportes académicamente especialmente. Sí. Hubo unos cambios recientes en la legislatura. ¿Qué opina la oficina del auditor en ese sentido? ¿En que van a cambiar? ¿Es más probable que se mejoren y estas escuelas rindan cuentas académicas de una mejor manera? No, mira, nosotros pensamos que con las nuevas leyes que se va a empeorar la cosa, yo creo, con los resultados académicos, porque va a ser más fácil en que no hagan unos como que estén revisando bien los académicamente, porque aparte ahorita tienen que tomar exámenes, o bueno, el Departamento de Educación tiene unos exámenes estándar, pero las escuelas autónomas no necesariamente tienen que tomar esos exámenes. Muchas veces los padres también se pueden abstener de hacerlos. Sí, exactamente. Entonces, y el Departamento de Educación publica toda la información de cómo estaban haciendo las escuelas académicamente, pero como estas escuelas son aparte, son independientes, no necesariamente tienen que tomar los mismos exámenes, así que no va a haber un método de comparar bien lo que está pasando. Sí, científicamente no estás comparando, como dirían en inglés, apples to apples, Sí, simplemente es diferente. Es diferente y además si no están diciendo, si no tienen un proceso consistente para todas las escuelas en cómo van a analizar los resultados para cada estudiante, entonces se pone aún más difícil en comparar y exigir que la escuela que la escuela empiece a tener otros procesos, otros métodos de enseñanza, otros exámenes para ver si pueden los estudiantes tener las calificaciones más altas. Bueno, y para terminar, ¿qué quiere ver la auditora específicamente en este informe de sugerencias para la legislatura y mejorar todos estos procesos? Bueno, otra vez le pedimos a la legislatura que aclare unas cosas que, por ejemplo, sí requiere que cada escuela tiene que tener una visita anual y que revisen todo lo que está pasando académicamente, pero sería mejor que la legislatura aclare lo que tienen que hacer en cada visita para que cada escuela autónoma esté revisada, tenga las mismas policías, tenga los mismos estándares y así poder comparar a todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros de nuevo, representando la Oficina de la Auditora de California. Queremos recordarle que todos estos informes están en Internet y pueden visitarnos a nosotros en el MADI Institute.com. Este es el Informe MADI.